Buenas tardes, estamos acá en la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Vamos a realizar una pequeña entrevista con alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas de esta universidad. Vamos a debatir sobre el tema el poder, que tanto nos interesa y nos compete a todos los cientistas sociales. Estamos acá en la Universidad Abierta Interamericana con Fernando Casal, estudiante de Relaciones Internacionales, con Florencia Andreotti, también estudiante de Relaciones Internacionales, Mauro Casal, que además de ser estudiante avanzado en Relaciones Internacionales, igual que sus dos colegas, es también rotario y presidente, ¿no?, del Rotary Lobos. Del Rotary Club Oeste y bueno, encargado de la parte del área internacional, sobre todo en aspectos vinculados a intercambios de estudios, y esa es mi área en Rotary. Ajá. Y también te desempeñas en una empresa privada en el área de comercio internacional. Exacto, en la comercialización de productos agrícolas de Argentina y de otros orígenes de la región hacia el mundo. Perfecto. Bueno, la idea de hoy es conversar un poquito sobre el poder, como decíamos anteriormente, que tanto nos ocupa a nosotros los cientistas sociales, ¿no? Y pensaba en, cuando hablamos de poder, como comentábamos con Mauro antes de comenzar esta charla o este debate, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de poder? ¿Qué entendemos por poder? Mauro decía el poder político, pero el poder, o sea, ¿todo poder es poder político? Y vos decías el poder político que tiene un gobierno. Entonces un diputado que no forma parte de un gobierno, o un sindicalista que tampoco forma parte de un gobierno, ¿no tienen poder? Sí, el poder puede ser a través de un gobierno o a través de un individuo, sobre todo que tenga la capacidad, la facultad de generar algo en el otro, una influencia, una determinada acción para obtener, en cierta manera, su propio deseo. Un poco pensado como decía Hobbes, ¿no? O sea, tratar de ejercer una voluntad en el otro, pero una influencia en el otro, pero más que nada pensando en el propio deseo personal. Bien. Y sí, de hecho, yo creo que todos los actores dentro del sistema político internacional tienen su propio poder. Algunos tendrán más o menos, dependiendo de su rol, pero el poder es de todos, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta eso también puedes hablar de si hay un solo tipo de poder, si hay varios tipos de poder, porque en principio se menciona el poder político, pero también podemos hablar y como también mencionó Mauro, el tema de los sindicatos tienen su poder también, el poder económico, ahí también se puede hacer una diversificación quizás de lo que es el término en sí de poder. Sí, los medios de comunicación, el cuarto poder, las organizaciones, incluso el poder que puede tener, por ejemplo, un experto en determinada área y uno mismo le confiere una autoridad. Cuando nos referimos a un experto en oncología, uno le atribuye una autoridad a ese médico porque es el que sabe sobre esa área específica y en ese caso él tiene un determinado poder que no es un poder político, pero sí es un poder por la autoridad que le da su conocimiento. O sea, de lo que podemos sacar en claro de este primer momento es que el poder está relacionado con la influencia, como dijo Flor, con la autoridad, ¿sí? Y mi pregunta es, autoridad e influencia. ¿Y quién, o sea, para que alguien pueda ejercer esa autoridad y esa influencia, del otro lado tiene que haber alguien que obedezca? ¿Y por qué hacemos que esta persona, o por qué obedecemos frente al poder? Si yo no lo obedezco al poder, ¿estoy fuera del sistema? No, yo creo que pensándolo es como hay una especie de contrato social entre el ejecutor o quien tiene la facultad de ejercer el poder y quien obedece a ese poder. Pero hay una especie de contrato en el sentido de que para que exista esa autoridad uno debe conferirle esa autoridad. En el caso de un gobierno ocurre a través de la autoridad que uno le da, legitimándolo a través del voto. Como decía anteriormente, en el caso de un experto en determinada área, la autoridad uno se la da al momento de validar o de entender que esta persona a través de sus conocimientos tiene la facultad necesaria hacia nosotros como para que nosotros
obedezcamos a esta persona. Y después la obediencia puede darse de distintas maneras, ya sea por a través de la fuerza, es decir, donde te imponen a través de la fuerza sí o sí que vos obedezcas a alguien, a través de la coerción o de la amenaza, es decir, amenazando a alguien de que si uno no cumple determinada cosa puede ser sancionado, por influencia, por manipulación, o sea que la obediencia puede darse de distintas maneras, al menos es en mi forma. Eso estaba un poco más claro en lo que eran los gobiernos absolutistas, ¿no? Donde el rey era impuesto por Dios, entonces eso le daba un poder hasta incluso sobre la vida de los súbditos. Hoy, si bien se sigue manteniendo gobiernos llamados monárquicos, pero no tienen la influencia que tenían hace 3 o 4 siglos. Entonces ahí hay que también por ahí un poco adentrarse un poquito más en justamente lo que vos decías, es el pueblo el que le da poder según cómo se elija o cómo se obtiene el poder también. Cuando yo menciono el tema de que existe también una especie de contrato, y lo pienso en una organización o en un trabajo, el poder lo ejerce un jefe y en cierta manera nosotros como empleados estamos sometiéndonos al poder de esa autoridad a la hora de que uno acepta la posición o uno entra formalmente a ese trabajo, sabe que existe una autoridad, una persona que ejerce precisamente esta facultad, este poder sobre nosotros, y uno al momento de firmar este contrato, su ingreso a esta organización, tiene que respetar ciertas reglas. El respeto, la obediencia a ciertas reglas hace que se establezcan relaciones de poder. Claro. Estaba pensando, ¿qué pasa con, por ejemplo, acá en Argentina se dice que la actual mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, ganó por un 54%, ¿no? Los que votaron a favor del actual gobierno deberían o tendrían, de acuerdo a esto que venimos hablando, como más obediencia que aquellos que no la votaron. ¿Esto es así? O sea, el que no vota a un gobierno X, te pongo este como ejemplo porque es el nuestro, ¿no? ¿Tienen capacidad de, digamos, de formar parte de ese juego del poder? Yo creo que estando en una democracia, y lo que significa eso de aceptar la decisión de la mayoría, si bien uno puede no estar o no de acuerdo con el gobierno que se eligió, se deben respetar las reglas como en cualquier democracia, lo que no quita que puedas formar tu propio partido, tu propio grupo de gente que opine igual que vos y puedas, en el caso de quererlo, proponer proyectos o ideas distintas a las del gobierno actual. Pero estamos bajo una democracia y las reglas son que tenemos que obedecer a la mayoría. Claro. Y del otro lado, ¿no? Del lado del gobierno, tiene que escuchar a todos, incluso a los que piensen distinto, que no forman parte de este 54% que lo votó. Porque si estamos en democracia, digamos, es para ambos lados de la relación mando-obediencia. Sí. O sea, el que manda también tiene que respetar y escuchar a veces a esa partecita que no lo votó, ¿no? Porque si no, ¿qué posibilidad tiene el ciudadano de formar parte y de canalizar sus demandas por los mecanismos legales democráticamente establecidos? Sí, muchas veces, al menos en nuestro país, la presidenta utiliza sus discursos que ya gobierna para los 40 millones de argentinos, cuando en realidad muchas veces no sucede. Quizás una de las particularidades, siguiendo un poco lo que decía Florencia, de las particularidades que nosotros tenemos en Argentina, justamente que con 30 y pico de años somos una democracia, lo que es una democracia joven, o sea que todavía nosotros como ciudadanos tenemos mucho por aprender de lo que es el juego democrático, de lo que significa las elecciones, de lo que significa elegir diputados, senadores, elegir al próximo presidente, como va a ser ahora a fin de este año. Entonces, nosotros como sociedad en Argentina tenemos mucho por aprender todavía en lo que es elecciones y elegir nuestros candidatos o a quien mejor nos parezca, de acuerdo a una plataforma política, de acuerdo a ya sea
independientemente del tipo de tendencia, de derecha, de centro izquierda, centro derecha, independientemente de eso, pero tenemos que aprender un poco también a meternos e inmiscuirnos en ese juego democrático también, ¿no? Bien, y nosotros hablamos del poder desde el gobierno y demás, y el poder que tienen los medios, los grandes grupos económicos. Acá nosotros estamos acostumbrados a ver muchos la llaman en nuestra sociedad es la grieta, ¿no? Yo considero o observo como analista que esta grieta en realidad son dos modelos antagónicos, pero en este caso lo que logro identificar es que ambos dos modelos tienen una fuerte asociación, una fuerte relación con el poder económico. La diferencia es con qué sectores de ese poder económico. Uno está ligado al sector servicios y el otro modelo está ligado al sector del capital. Entonces son dos modelos en pugna que en la Argentina vamos a tener que definir, como fue a mediados de los 90 y hoy de vuelta, cuál es el modelo que como sociedad y como ciudadanos somos conscientes que vamos a elegir. Y también arriesgarnos a ese juego, ¿no? Porque la situación hoy acá está planteada en estos términos. Esta grieta son dos modelos políticos y los dos son hegemónicos. No es que de un lado y del otro no hay hegemonía, no. Y los dos tienen una fuerte alianza con sectores del capital. Uno relacionado con servicios y el otro con sectores del capital directamente. Entonces, esto me parece que es el juego que se nos presenta, y no solamente en la Argentina, sino veamos el caso de Dilma Rousseff en Brasil o en Chile, cuando salen a publicar lo que le ocurrió al hijo de la primera mandataria. En el caso de Brasil también estaba ligado a sectores del capital, el caso de Petrobras, que termina, hiriendo a la primera mandataria. No cae el gobierno, porque no se llega a ese extremo, pero mucha cantidad de gente sale a la calle a hacer un reclamo. ¿Un reclamo legítimo? Sí, puede ser considerado legítimo. Ahí podremos discutir qué entendemos por legitimidad o cuál es el grado de legitimidad, ¿no? Pero eso ya sería otro debate. Sí, coincido con esto. Creo que se está viendo muy claro en América Latina esta tendencia por estos dos modelos que mencionabas, e incluso los gobiernos de tinte más populista hacen de esa lucha, de esta cuestión antagónica, precisamente su eslogan más fuerte, ¿no? Cuando ellos se presentan ante un escenario de elecciones como el que vamos a tener en Argentina o en distintos países de América Latina, el eslogan más fuerte es qué modelo de país queremos para nuestros respectivos países en América Latina. Y ahí es donde este juego, que es muy fuerte, esta puja de poderes es tan fuerte, y la sociedad queda en el medio. Y lo que pasa habitualmente es que se ven dos modelos muy enfrentados, y precisamente es un riesgo para las distintas democracias en América Latina esta cuestión de dividir a la sociedad, polarizar a la sociedad en dos modelos tan distintos, porque bueno, acá podemos traer a Maquiavelo a la charla en esta cuestión del divide y reinarás, ¿no? Pero es lo que estamos viendo como tendencia en América Latina. Quizás una de las cosas que yo veo hoy en día es que, esta polarización de la que a veces los medios, volviendo un poco a los medios, nos quieren mostrar, pero por otro lado también, uno cuando empieza a analizar un poco más a fondo, se va dando cuenta de que hay ciertos entrecruzamientos entre esos dos modelos. O sea, nosotros tenemos una superficie donde tenemos, en teoría, dos modelos antagónicos. Pero si uno empieza a analizar en profundidad, hay ciertos entrecruzamientos generalmente por cuestiones de poder y económicas, que son subterráneas, y que eso también hace al juego. O sea, ni nadie es quiero decir, nadie tiene puesta la camiseta como del modelo A. O sea, siempre está la posibilidad de que por abajo, en el subterráneo,
hay otro tipo de negociaciones o de tramas que uno a veces, en general en la opinión pública, se queda en lo que es la superficie, pero que nosotros tenemos la capacidad de analizarlo un poco más a fondo. Nos damos cuenta que hay cuestiones que se siguen entrecruzando, negocios entre modelos, negociaciones por distintas cuestiones, y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y analizarlo y no quedarnos solamente en la superficie, sino profundizar, porque empezamos a encontrar cosas, y a veces y que te llevan a pensar qué tan comprometidos están unos y otros con su propio modelo. ¿Están realmente comprometidos no me sale la palabra, por decisión propia o porque hay intereses en juego? En otro plan, sí, perdón, Florencia. No, quería decir solamente para acotar que es importante tenerlo en cuenta justamente a la hora de votar, nosotros como ciudadanos, poder hacer este análisis cada uno en su lugar, para entender, digamos, a quién realmente queremos votar o a quién queremos que nos gobierne, y ejercer, volviendo al tema del poder, nuestro poder como ciudadanos en la democracia. Lo que quería aportar es que, volviendo al tema que mencionabas, Susana, con relación a estas cuestiones de obediencia, en nuestro país ha estado muy puesto sobre la mesa, porque estamos en un país cuyo gobierno defiende y promueve la valorización de los derechos humanos. Esta cuestión tan difícil de analizar, pero que ha sido muy especial en nuestro país, del tema de el juicio a las juntas militares de la última dictadura que tuvimos en nuestro país, en el cual en su momento, para darles el indulto a todos los acusados de genocidio, se esgrimió esta cuestión de la obediencia debida. Entonces el tema de obediencia fue un tema que acá en Argentina generó muchísima discusión, y aún hoy se sigue discutiendo sobre qué rol cumplieron los distintos mandos durante la dictadura en nuestro país, porque los mandos medios o quienes les tocaba un rol no tan preponderante dentro de esta escala vertical, aducían que ellos solamente debían cumplir órdenes. Y entonces uno tiene que pensar esta cuestión de la obediencia, hasta qué punto obedecer cierto orden que emana de determinado poder pone en riesgo incluso nuestras propias libertades individuales y la libertad del otro. Interesante. Bueno, chicos, muchísimas gracias por prestarse a esta entrevista, a este debate, a esta charla, y agradecemos a la Universidad de Lovaina por prestarnos este espacio y a quien va compartido después esta charla.